Bueno, estamos aquí con Daisy y mi nombre pues Daniela en este podcast que decidimos llamar Acercarlas. Queremos darle y hacerles una invitación pues a que conozcamos juntos un poquito acerca del arte y hoy les queremos presentar una obra de Picasso llamada Las señoritas de Aviñón. Bueno, entonces cuentan pues historias de que Picasso no dejaba que nadie visitara su estudio, que nadie viera sus cuadros. Por ejemplo, durante el proceso de elaboración, solamente sus colegas pintores le podían dar opiniones acerca de lo que él estaba haciendo. Y él lo consideraban pues opiniones muy valiosas, aunque hay que decir pues que los amigos lo criticaban fuertemente y le decían cosas como cuando veían pues los cuadros, es como si quisieras cambiar nuestra comida actual por otra de estopa y petróleo. Pues eran afirmaciones muy fuertes, pero que igual él eran sus amigos y él las valoraba. Pero lo que queremos entender a través de este cuadro es por qué las señoritas de Aviñón cambiaron la historia del arte, por qué se volvieron tan importante para todos. Entonces vamos a irnos como un poquito más atrás. Dicen que esta pintura o esta pieza empezó a crearse 6 meses antes, porque Picasso hizo varios bocetos, hizo incluso pinturas al óleo y muchas de las pinturas al óleo que él hizo tenían pues también como otros medios, eh, lápiz, acuarela, o sea, él exploró con varios métodos de pintura. Pues incluso uno puede ver los bocetos y puede ver la evolución que va teniendo la pintura y el concepto del artista, cómo va cambiando a través de, digamos que de cada boceto nuevo que él iba, que él iba creando. Lo que sí tenía claro desde el principio en todos los bocetos que podemos ver es que iba a dibujar una figura en cuclillas. Este cuadro fue terminado en el verano de 1907. Picasso tuvo las señoritas de Aviñón pues guardadas porque los amigos le hicieron unas críticas muy fuertes, pues ellos lo consideraron realmente un insulto pues al arte. La pintura mide 2.4 metros de alto por 2.3 de ancho, pero aunque los amigos pues la consideraban lo peor pues, pero tenían también pues opiniones muy diversas. La pintura se convirtió en un gran éxito, podemos notarlo en nuestros tiempos pues. Entonces vamos a describir como un poquito el cuadro. Generalmente el cuadro se divide en dos grupos, las mujeres de la izquierda, las mujeres de la derecha. Entonces de las mujeres de la izquierda, son 3 mujeres, podemos decir que se ven vestidas como en una tela suave que deja ver la desnudez pues, de las mujeres. La primera mujer se le ve la pierna y se le ve parte de su busto. La segunda mujer sí está completamente exhibida, solamente se le puede ver como que cubre un poco su pierna con una de las telas que tienen como enredadas en su cuerpo, igual que la tercera señorita. Y en las señoritas que están a la derecha, lo que más destaca es su rostro, porque tienen unas máscaras. Por esos tiempos, Picasso estaba visitando muchos lugares y un amigo de él le mostró esas máscaras africanas y él quedó fascinado con esas máscaras, tanto que las plasmó en esta pintura.
Y podemos ver una de las señoritas que muestra todo su cuerpo. Incluso podemos interpretar pues que está como con las piernas abiertas, pero su sexo es una figura geométrica, no es, digamos, que el sexo así súper expuesto pues de una manera realista, por así decirlo. Podemos ver también en la pintura un cesto de frutas. Y ese cesto de frutas está en la mesa y tiene como un ángulo que apunta hacia el centro del cuadro. En el frutero podemos ver manzanas, peras, racimos de uva, como un melón. Y se podría interpretar como que esto está siendo ofrecido a los clientes o al espectador o a las mujeres. Es muy importante resaltar también cómo hay unas figuras que son aún más muy fragmentadas, incluso hay una descompensación distintas entre las partes de su cuerpo, hay una gran diferencia de formas, de tamaños. Incluso el pequeño bodegón, que está pues ubicado en la parte más baja del cuadro, tiene una gran importancia no solamente por su composición, sino también porque tiene una gran simbología. O sea, este cuadro representa una gran simbología. El bodegón, por ejemplo, recoge muchas de las líneas oblicuas pues, de su composición. Es el símbolo de la unión entre lo viejo, lo nuevo, entre esa tradicional del bodegón español del siglo de oro y Cézanne, su maestro y punto de partida de la figura del siglo XX. Este cuadro entonces de Picasso, cuyo título pues es equívoco en cuanto al origen de estas muchachas, resultó rompedor en cuanto a esa manera de entender la pintura. O sea, por primera vez Picasso se acercó como a ese viejo tema de la pintura, el desnudo femenino, pero desde una óptica radical muy distinta. Porque incluso pues, o sea, las formas fueron muy simplificadas porque Picasso quiso olvidar como casi toda esa evolución de los últimos 500 años de la historia de la pintura para volver como a una pintura que buscó todos estos referentes en el arte romántico europeo, o sea, el arte del centro de África, incluso pues en el arte cicládico. Se puede decir entonces, Dani, pues que la formulación entonces ya estética de las señoritas de Avignon prefiguró prácticamente el cubismo, este gran movimiento vanguardista del siglo XX, que cambió toda la historia del arte. Fue pues como ese resultado de ese camino artístico de Picasso, porque él antes había pasado pues por diferentes etapas, pero de cierta manera todas estuvieran como en gran medida ancladas como a esta tradición del arte académico. Nos encontramos entonces ante una de esas primeras obras del movimiento cubista, que se piensa pues que Picasso se inspiró pues como en esa escena de un prostíbulo de la calle, pero al parecer en los bocetos previos que hizo, además de estas 5 mujeres, también había un personaje muy interesante, el cual después fue sustituido. Sin embargo, fue un gran homenaje a un amigo de él, Casagemas, que había acabado de morir. Esta obra marcó entonces el comienzo pues, de este periodo africano. Sin embargo, también fue la referencia clave para empezar a hablar pues, del cubismo, del que Picasso fue el gran máximo exponente. Porque acá se eliminó pues ya como todo lo sublime de esta tradición, rompiendo con el realismo, todos esos cánones de profundidad. Y entonces ya acá puesto a esta obra se llevó como ese conjunto de planos angulares, ya no había fondo ni perspectiva, en el que todas las formas estaban marcadas, como se dijo anteriormente, por líneas. Ya los colores aparecían sin gradación, renunciaron pues como a todos sus principios de iluminación, sombras. Como se dijo, nuevamente la línea pasó pues a ser como esas grandes protagonistas de la obra por esa aplicación geométrica en donde la descomposición de todas esas figuras en formas básicas de agudas esquinas, ya la luz no coincidía pues con el cuadro, creó muchas zonas cromáticas puras, eliminó pues casi por completo, por decir así, todo ese estilo tradicional claro oscuro. Picasso con esta obra nos ha querido
nos ha querido mostrar el cómo representa en una sola superficie todos los puntos de vista posibles. Porque aunque sean, digamos, cuerpos que se ven con figuras planas, todos tratan de tener o reflejar algún tipo de movimiento. Y lo que podemos notar es que las figuras han sido reducidas a sus elementos mínimos, lo mismo que la profundidad espacial. Porque incluso las figuras son planas, pero él trata de dar como volumen con esos tonos oscuros que ellas tienen, pero sin ser como tan evidente de que es para dar volumen. Y en cuanto al color, podemos ver que la paleta es suave, son colores suaves, opacos, y quiere como que el espectador fije su atención en las líneas, en los ángulos, en las formas, en el uso que él tiene de los planos. Es como mostrándonos lo nuevo, lo que él quiere introducir en su lienzo, en sus pinturas, o en esta pintura pues en particular. Incluso aunque los amigos pues le hicieron fuertes críticas y no les gustó y todo eso, lo siguieron apoyando. Y en cambio un colega de él, Henri Matisse, con el tiempo se volvieron rivales entre ellos porque querían como ser la figura principal. Incluso a él no le gustaron las obras pues de Picasso y no lo apoyaba para nada. Incluso cuando Picasso empezó a tener reconocimiento, él dijo que pues que la pintura era una burla. Sí, súper interesante, Dani. Incluso pues ese lienzo que representó estas 5 mujeres desnudas o casi totalmente desnudas, incluso 3 de ellas pues que estaban como en esta posición de contraposto, representó pues como la sensación de movimiento, pero como para romper con la rigidez o como con lo estático. Estas figuras representaron pues como ese aspecto sereno, calmado, y al mismo tiempo pues resaltó como su elegancia. El título pues original como de la pintura, como se mencionó, era El Burdel de Avignon. Sin embargo, pues en ese entonces el artista vivió todo este tiempo entre ese ambiente bohemio de París y varios sitios pues de España, incluyendo Barcelona, donde está realmente ambientada pues esa pintura. Específicamente pues este cuadro que mostró a estas 5 prostitutas se realizó pues como en ese barrio gótico de la ciudad. Sin embargo, pues aunque el título fue pues modificado, se dice pues que a Picasso como que no estuvo muy de acuerdo pues con este cambio, porque más se puede decir pues que más que un cuadro fue como un acontecimiento. Entonces surge como el interrogante también de por qué el artista optó por usar todos esos estilos tan distintos. En sí, pues se dice que no hubo como una razón clara. Los historiadores de arte que hicieron pues que Picasso en ese tiempo estaba simplemente haciendo como una transición, estaba pasando como por un cambio de estilos, y pues ese cambio se debió como manifestar en esta obra, que fue considerada pues en muchas ocasiones como el pistoletazo de salida de este nuevo estilo cubista, en el que Picasso fue pues ese precursor y que supuso como este nuevo acontecimiento a esta pintura, en el que pues todas estas leyes de la perspectiva se vieron alteradas, las formas de los objetos quedaron reducidas a formas geométricas planas, en un intento pues como de captación más intelectual y como menos emocional de la realidad. Muchas gracias, compañeros, eso es todo.